esto que dijo Luis en la oración es cierto. Estaba pensando que siempre hay algunos temas que son de actualidad y es más fácil elegir un tema si es el Domingo de Ramos o es el Domingo de Pascua, pero al domingo siguiente, ¿qué podría ser pertinente, no? Entonces, yo pensé que en la Semana Santa, como no estuve acá, pido disculpas si soy reiterativo. Si soy reiterativo es porque Dios quiere que sigamos hablando de algo a lo que aludió algún hermano o hermana la semana pasada o la anterior. Y si digo algo que no fue dicho para la Semana Santa es porque entonces era necesario que pensáramos en lo que yo titulé actores de reparto de Semana Santa, ¿no? O sea, vieron que el mes pasado fue la entrega de los Oscars, ¿no? Entonces le dan al mejor actor, a la mejor actriz, al mejor actor de reparto y a todos los que están en las otras disciplinas, ¿no? Entonces, pensando en la Semana Santa para los cristianos, obviamente que viviendo en el país más secularizado de América, los mensajes de texto esta semana, no sé si ustedes están en varios grupos, bueno, ahora que llegó el último ciclista, ahora que terminó la Doma, ahora que terminó la Semana de la Cerveza, ahora que terminó la Semana de Turismo, pero para nosotros los cristianos terminó la Semana Santa y más allá de que tenemos a Jesús resucitado y no tenemos un mártir para ir a ponerle una flor en el cementerio, sino que tenemos un líder vivo y con él tratamos de andar el camino de la vida con una cosmovisión cristiana que se parezca al plan de Dios para nuestra vida. Hay muchas personas que nos dejan mensajes y que algunos de ustedes podrán discrepar conmigo y me gustaría hacerlo dialogado y me dice, Luis, no es un actor de reparto, es un protagonista. Pero yo entiendo por protagonista en las escenas de Semana Santa a Dios Padre, a Dios Hijo, a la resurrección, a las mujeres que fueron a la tumba y algunos otros, bueno, hoy ni que hablar al Espíritu Santo, pero a veces quedan otros personajes secundarios, pero necesarios. Y yo pensaba, si nosotros jugamos un rol secundario en el plan de Dios, cuando no nos sumamos a lo que Dios está haciendo, en realidad nadie va a perder la bendición por nuestra omisión o por nuestra negativa o por nuestra pereza o por nuestra distracción. La bendición la perdemos nosotros porque más bienaventurado es dar que recibir. Si Dios tiene pensado algo para Brenda o para Fernando o para Sandra o para Luis y ninguno de nosotros desempeña el rol, toma la función, hace la acción, ¿no? Valga la redundancia de hacer la acción, se compromete con lo que Dios tiene en su plan, en realidad nos perdimos, no salimos en la película de la obra de Dios y de lo que Dios tiene para que nosotros seamos actores y no meros espectadores de su obra. Y yo les invitaría a leer en Mateo 26, vamos a leer Mateo 26 del 47 al 50. ¿Alguien que lo tenga y quiera leerlo? Obviamente que este actor de reparto es Judas, ¿no? Apenas lo vayan encontrando, no tiene nada de misterioso, sino que es bien evidente. Mateo 26, del 47 al 50. Sí. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y entraron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Al 52, ¿no? No, está ahí, está bien. Ah, perdón.
Está bien. En realidad, yo quería comentar respecto a Judas, que Judas estaba protagonizando, más que siendo un actor de reparto, una parte clave de la historia de nuestra fe, porque era uno de los 12. Y si yo tuviera que subrayar dos enseñanzas que tomo acá, es que hasta en la forma en que Judas traiciona a Jesucristo, lo está reconociendo como maestro, porque era una costumbre de la época que al maestro se le saludara con un beso en la mejilla, y él planeó como señal para quienes iban a aprender a Jesucristo el darle un saludo que respetaba y reivindicaba el rol de Jesús como maestro. Suele parecer una contradicción, porque lo estoy entregando y lo estoy reconociendo como maestro, pero el beso de la mejilla, hace poco aprendí leyendo un diccionario sobre el contexto de cada uno de los versículos del Nuevo Testamento, que la otra vez lo mencioné acá, la última vez que prediqué, y mencionaba esto de darle un beso como reconocimiento a Jesús, de que lo seguía viendo maestro, pero como señal a los captores de que es a quienes ustedes buscan. Entonces, el hecho que le dijera rabí, que le dijera maestro, y que le diera el beso, me parece como que nos habla de que Judas seguía confesando su, digamos, entre comillas, admiración o reconocimiento a Jesús, pero que aún así llegó a traicionarlo. Y la mirada de Jesús en esto de, Jesús le preguntó a qué vienes, en otras traducciones dice, lo que vayas a hacer hazlo ya. En realidad el diálogo entre Jesús y Judas es bastante enigmático en cuanto a que es parte del desenlace de todos los hechos que sucedieron en Semana Santa. Pero Judas, siendo un seguidor cercano, le reconoce como maestro y a su vez le entrega. Podríamos leer también en Mateo 27, del 3 al 5, cómo termina, poco tiempo después, el final de Judas que ya conocemos, ¿no? Mateo 27, del 3 al 5. Gracias, Mabel. Yo estuve releyendo en diferentes traducciones este pasaje y veía algunas cosas que me gustaría preguntar, a ver si yo le intento darle más significado del que tiene y ustedes tienen otra visión. Agradezco que libremente la comenten. No sé si captan, pero yo al menos me llama la atención. Siento como que Judas estaba en la luz, se fue para las tinieblas, se dio cuenta de que tomó una decisión equivocada, pero no vuelve a decirle a sus amigos de la luz, miren que metí la pata. A quienes reinaban en las tinieblas, o sea, se pasó de la verdad al error y confiesa digamos así, su reconocimiento acá hay una palabra clave en la Nueva Versión Internacional, que en otras también, remordimiento. Remordimiento y arrepentimiento, ¿no? Suenan parecidos, pero no es lo mismo, ¿no? Tal vez el remordimiento puede ser aquello de la amargura que nos genera, y el arrepentimiento implica una convicción de no volver a hacerlo, ¿no? Tal vez la que podría hablar ahora sobre esto es Alicia, entre la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, porque me imagino que en su praxis de psiquiatría habrá gente arrepentida y habrá gente con remordimiento, ¿no? Y creo que el hecho de este remordimiento de Judas, aún así,
yo visualizo como que alguien que siente que no puede arreglar lo que hizo porque iban a matar a su líder, pero que no lo va a decir a sus amigos con los que se lo dice a realmente aquellos que estaban en su actitud de enfrentar a Jesús y de llevarlo a la cruz, porque quiso devolver las 30 monedas de plata. Esto es como lo que se llama, no soy abogado, si hay un abogado en sala o en el Zoom lo podría decir mejor que yo, lo que se llama justicia restaurativa, ¿no? Una de las cosas que aprendí en el sistema de responsabilidad penal adolescente es que hay jueces y sociedades y códigos de leyes que tienen una justicia restaurativa que no necesariamente es penalizar, sino restaurar lo que se rompió, ¿no? Recuerdo un caso en Austria de un joven que con su auto, el auto de su papá, atropelló a un ciclista y con esa bicicleta el otro joven de un sector más carenciado hacía un reparto de diarios. Y el juez no lo mandó a la cárcel, lo mandó a repartir los diarios por un periodo para que viera lo que hacía la persona a la que atropelló, él que andaba en un auto de alta gama, violando las normas de tránsito, como restaurando, tratando de reparar. Mirá, lo que tú hiciste se repara, ayudando a la víctima a reconstruir lo que rompiste. Y siento como que Judas quiere devolver esas 30 monedas como bueno, ustedes me pagaron, metí la pata, me equivoqué, he pecado. Ese remordimiento lo llevó a tratar de reparar, pero no había cómo restaurar lo que todos sabemos cómo terminó con Jesús en la cruz, que también era parte del plan de Dios y de lo que evocamos en la Cena del Señor. No sé si tiene para ustedes algún significado especial también que haya tirado el dinero en el santuario, ¿no? Más allá del hecho de la autoeliminación, del suicidio de Judas. No sé si le ven alguna otra relevancia, o les parece mal o discrepan con lo que he dicho acá. Me gustaría dialogar para que no quede de monólogo esta mención de Judas. En esto de reconocimiento de maestro, el beso por la admiración o el beso por entrega, parece que Judas, en ese instante que aceptó las 30 monedas, valoró más lo material que su vínculo con Jesús, digamos. Eso es parte del remordimiento. Y en esto de lo restaurativo dice, bueno, como que ni siquiera esto, el error está en esa escala de valores que consideró que no estaba bueno, digamos. Ese intento de devolver las monedas, un intento simbólico de recomponer, que no lo logró porque después se mata. Exacto. Ahí está. Sí, cuando se dio cuenta que no era reparable, no podía restaurar el resultado de su horror, es porque le lleva al suicidio. Silvia. Yo leí algo de que como Judas, no tenía como que Judas no tenía pensado que lo mataran. Él había entendido que era como apresarlo, como castigarlo, y que es un punto de vista, ¿no? Que él no pensaba que fuera para matarlo. Y que para él también fue una sorpresa dramática. Claro, una sorpresa dramática, algo así. Ahí está. Es cierto lo que tú decís, Silvia, porque si vamos a la rigurosidad de la sintaxis, acá en el versículo 3 de Mateo 27 dice: cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús. Eso es como, tiene asidero lo que tú decís, porque es como que, bueno, cuando se dio cuenta que iban a matar a su maestro y a su líder, esto no va de denunciarlo, de cobrar las 30 monedas, le hacen un juicio, le dan medidas alternativas a la privación de libertad, que no existían en la época, le dan unos latigazos y vuelve al ruedo, ¿no? También, gracias Silvia por ese aporte, porque el texto lo orienta hacia esa interpretación también.
Si les parece bien, tenía otro personaje en Lucas 22, para no quedarnos más rato en Judas y ver otro actor de Semana Santa, que en Lucas 22 del 54 al 62. Está en la pantalla por si alguien quiere leerlo. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Gracias, Melba. Una de las cosas de este pasaje tan conocido por muchos de ustedes, o por casi todos, y que me llama la atención, es como la técnica de los pequeños pasos, ¿no? ¿Y qué sería la técnica de los pequeños pasos? Miren el versículo 54, dice, Pedro le seguía de lejos. Y en el versículo 55, por ejemplo, en Nueva Versión Internacional dice: pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió, ¿no? Y es en la Reina Valera del 60, el versículo 55 dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también con ellos. Es como que primero estaba mirando de lejos, y después podríamos decir, esto capaz que ustedes dicen: qué malo, Luis, al calorcito del enemigo. Y a mí esto me interpela, porque a veces uno dice, en nuestra vida no iremos perdiendo hábitos saludables digamos así, de devoción, de ejercicio de nuestra fe, de cosas que nos impactaron en un momento devocional, en una prédica, en un video que alguien nos mandó, en un pensamiento que nos impactó, y después resulta que nos damos cuenta que eso es como mirar de lejos, ¿no? Lo que no se debe hacer, las actitudes que no debemos tomar, las definiciones por las que no debemos transitar, pero como que empezamos mirando de lejos, y cuando queremos acordar, estamos al calorcito del enemigo, ¿no? A veces es increíble cómo cuando uno está en oración con Dios, una frase que alguien te la manda en broma, vos sentís que no es una coincidencia y es una diosidencia. Me pasó ayer de mañana, estaba orando sobre estos versículos y sobre lo que sería conveniente decir acá. Pero ¿qué pasa? Cuando uno, no sé si les pasa a ustedes, cuando uno va a orar con Dios y le pide a Dios que le diga cosas, primero tiene que ver de dónde viene, ¿no? Entonces yo tengo el ejercicio de ver qué macana me mandé durante la semana, ¿no? O qué cosa, por qué cosas tengo que pedir perdón, o qué cosas no debo volver a hacer. Y en mi devocional de ayer de mañana me di cuenta que en una de las reuniones de las múltiples sombreros y instituciones en la que estoy, hice algo que estaba bien, pero hice una de más. Y voy a dar el nombre de la persona porque no es ninguna indiscreción, Fernando Rodríguez lo conoce.
Edgar Belomo me manda un mensaje que dice: nunca hay que hacer una de más, salvo que estés haciendo milanesas. Y me llega el mensaje a los 10 minutos de que yo dije, Dios, ayúdame para no hacer una de más como me pasó, no, ahí sí sería una indiscreción, en tal lugar esta semana. Entonces le contesto: gracias, Edgar, porque dejar de usar, por Dios. Y el Edgar me dice: no sabía que importaba tanto, pero me alegro, que Dios te bendiga, ¿no? Entonces, pero digo, cuando Pedro está al calorcito del enemigo, capaz que empezó haciendo varias de más, ¿no? En el lenguaje noyístico de ayer, sábado de mañana, o durante la semana, y empezamos a hacer una de más, y cuando queremos acordar estamos al calorcito del enemigo. A mí por lo menos me dice eso, ¿no? No sé si a usted le parece una demencia mía esta interpretación, pero escucho otras opiniones. A mí nunca lo había pensado por ese lado, nunca lo había pensado. A mí lo que se me ocurre, si bien el Señor le había anunciado esto, ¿no? Y era algo como que de alguna manera iba a pasar, pero es capaz que Pedro podría haber dicho ahí: bueno, sí, lo conozco, soy amigo de él y lo estoy acompañando. Digamos, no sé, capaz que a Pedro no le pasaba nada porque dijera eso, porque pero él tomó la actitud, digamos, que tomamos muchas veces porque queremos no quedar mal o queremos proteger nuestro pellejo de alguna manera. Exactamente. Entonces fueron como las dos cosas, me parece, que le pasó a Pedro. ¿Qué hubiese pasado si Pedro hubiese dicho: sí, yo estoy acá porque quiero estar con él? ¿Lo hubiesen puesto también en la cruz? No sabemos, ¿no? No sabemos, pero esa actitud de Pedro es muy humana y muy nuestra, no es que sea Pedro el malo de la película acá, porque es algo que nos pasa. Claro. Seguramente a cada uno de nosotros nos ha pasado alguna vez o varias veces eso de no decir o no mostrar o bueno, no sé. Claro, no, pero está bien eso que vos decís, porque no se trata de mantener el suspenso de quién es otro personaje, pero no de otro actor de la Semana Santa. Pero Melba, un versículo que tenemos para leer después de Pedro va en esa línea. ¿Sabés qué? Pasaba Simón de Cirene. Esto es como en el pueblo, ¿no? Vi luz y entré. En el boliche vi luz y entré. Pasaba Simón de Cirene y lo hicieron cargar la cruz, ¿no? Entonces, claro, esto que acaba de decir Melba viene con el siguiente personaje del que íbamos a leer un solo versículo. Porque, ¿por qué en la Biblia dice: pasaba Simón de Cirene y lo hicieron cargar la cruz? ¿Y? ¿Qué significa esto? ¿Que hay una macumba de magia negra y yo voy y me dicen: bueno, degollá la gallina porque estoy parado ahí? Bueno, me hiciste pensar con eso de que Pedro podía temer: bueno, yo puedo terminar como él, o también tener el valor, más allá de lo profético del que le había dicho el maestro. Está bueno eso, pensar eso, ¿no? Sí, sí. Y también hasta dónde vamos con los amigos, ¿no? Yo creo... Sí. Admiro humildemente, me gusta ver el proceso de Pedro, ¿no? Un Pedro que se acobarda, como dice, yo estoy de acuerdo con Melba, y antes de que Jesús muera, y un Pedro que entrega su vida y no se siente honrado ni morir de la misma manera que Jesús para honrarlo, y está dispuesto a darlo todo como lo dio. Exacto. Y me encanta ver eso, qué pasó, ¿no? Para que cambiara de negarlo. Ayer creo que era miedo, ¿no? Claro, ahí también esto que vos decís subraya una frase que siempre uso yo, no me acuerdo ya si prediqué acá de eso alguna vez, pero sé que en otro lado, sí, en un taller, en un seminario, que nosotros, yo al menos creo en el Dios de las infinitas oportunidades, porque en realidad en este mismo pasaje uno piensa, ¿cuáles son los momentos culminantes de la escena? Cuando Jesús lo miró, para mí, porque alguien puede decir: sí, lo negó 3 veces, como decía Melba, sí, ya le había dicho: antes que el gallo cante me negará 3 veces. Pero a mí hay 2 imágenes que así se me estruja el corazón cuando Jesús lo miró, como diciendo: y Jesús me mirará a mí en una en la que yo estoy, no en Orsay, roja directa,
que no da ni para tarjeta amarilla, ¿no? Ni para decir, hiciste una de más, no, hiciste todo mal, ¿no? Que me mire y yo me dé cuenta que hice todo mal, al punto del remordimiento, como veíamos de Judas que se mató, pero también esto de nosotros no sabemos cuántas oportunidades Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es que Fernando y yo, y lo hemos hablado esto, creemos en la rehabilitación de los infractores. Y sé que hay muchos más acá, pero digo, Fernando trabajó más directamente, digo, porque creemos en Dios. Y porque creemos en esto que dice Silvia, ¿no? Que del llanto de amargura de Pedro hay otro mañana, hay otra oportunidad. Sino, gracias a Dios que el que juzga es Dios. Porque yo al rey David lo hubiera fusilado, homicida y adúltero. Y cuando nos emocionan los salmos que escribe David, es porque Dios le dio otra oportunidad. Porque existe un Salmo 51 en el que dice, uy, no hice una de más, hice todo mal. ¿No? Hice todo el prontuario, violé todo el Código Civil, ¿no? Toda la ley del proceso penal, y en realidad Dios le dio otra oportunidad, ¿no? Entonces está bueno eso que colocaba Silvia de cómo Pedro después, digamos así, reconvierte sus llantos de lágrima, porque Jesús lo miró en compromiso de militancia. Siempre me acuerdo de la esposa de un amigo que algunos de ustedes conocen, que este amigo que tengo yo tiene muchos grupos de amigos. Y un día, saliendo con Adriana y la esposa de este amigo, dice ella que el esposo y yo éramos parecidos. Entonces la mira a Adriana y le dice, a Adriana Casas, ¿no? La mira y le dice, lo que pasa es que tener amigos lleva mucho tiempo. Y a mí siempre me quedó esa imagen, ¿no? Sí, lleva tiempo. Lleva a responder un WhatsApp, lleva a decirle te quiero mucho, lleva a mandar un mensaje, me encantó lo que dijiste en la asamblea del CICO el viernes a un amigo pentecostal. Lleva tiempo. Y puede pasar que te pase lo de Simón de Cirene, que pasaba por ahí y te dice, flaco, vení, carga la cruz. Porque ¿qué dicen de Simón de Cirene? Nombran sus dos hijos. Algunos comentaristas dicen que esos dos hijos eran reconocidos por la comunidad y por eso en el Evangelio se menciona que era el padre de fulano y mengano, ¿no? Entonces es como si Luis Cesari cargara la cruz y dentro de unos años dice, es el padre de Victoria y de Luca, porque Victoria y Luca están comprometidos con la sociedad uruguaya, con la comunidad, entonces cuando se escriba la historia, Luis Cesari es el padre de Victoria y de Luca, o sea, ya estás en la época que sos abuelo de, ni siquiera padre de, pero digo, y no porque no sea padre de Felipe, lo que pasa es que Felipe está en el exterior, pero digo, en ese sentido, tener amigos lleva tiempo, ¿no? No era que fuera una frase célebre de esta esposa dolorida porque el marido le invertía tiempo en sus amigos. ¿Hasta dónde llegamos con los amigos? Me hizo pensar Melo en esa frase porque estaba ahí Pedro y hasta dónde sigo, ¿no? Primero los miro de lejos, después el calorcito, pero ¿era el calorcito el enemigo o es Luis que es malo juzgando a Pedro y en realidad lo que quería es tener a la vista a su maestro? Gracias a Dios que el que juzga es Dios y es absolutamente ecuánime, imparcial y misericordioso. Sí. La diferencia entre Pedro y Judas. Porque los dos estaban amargados, los dos metieron la pata. Y Pedro pudo volver a se rehabilitó. Maestro, y Judas tomó la justicia por mano propia, digamos. Uh-huh. ¿No? Sí. Porque yo no creo que Judas hubiese sido peor que Pedro. Uh-huh. Digamos, eran dos personas que estuvieron cerca del maestro. Y Judas resolvió mal. Judas resolvió mal. Esa sería la frase, sí. Judas resolvió mal. Uh-huh. Bien, en Marcos 15, 21, ya hablamos de eso, ¿no? Pero solo para mirar el versículo, dice, a uno que pasaba por allí, de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, ahí están los hijos de Simón, lo obligaron a llevar la cruz. Y esto es casi como una advertencia. Cuando estamos cerca de los amigos, nos puede tocar un turno, ¿no? Allá miro a Cristina que mete horas en el hospital, ¿no? Con gente que precisa una mano cuando tiene una vía puesta o cuando está en una situación de fragilidad. Gracias por la fe de Cristina, que en realidad está para quien precisa un apoyo, una mano, un consuelo o directamente que lo escuchen. Bueno,
Pasó Simón, estaba ahí y le tocó. ¿Estamos preparados para cuando nos toque? No sé, es la pregunta la dejo colgada. Y el último pasaje, Marcos 15, del 42 al 47, y con este terminamos, con este pasaje, porque hay... Dice Marcos 15, 42, 47, era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado, así que al atardecer José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar a una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. En realidad el versículo 47 lo puse porque es como, esta historia continuará, porque ahí empieza el protagonismo de las mujeres, que si uno va después a Lucas 23, que no está ahí porque no lo íbamos a leer hoy, de Lucas 23, del versículo 56 hasta el 12 de Lucas 24, está todo el protagonismo de las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea y siguieron a José para ver el sepulcro y donde colocaban el cuerpo. Pero acá la persona en la que yo me quiero detener es en José de Arimatea, porque muchas veces pensamos en esto de rotular, hacemos una, digamos así, una extrapolación conceptual de lo que de algunas cosas que dice la palabra de Dios y hacemos una inferencia que no necesariamente es justa. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pensamos, los pobres son buenos, los ricos son malos. ¿Está? ¿Tiene plata? Por algo será. Primero démosle crédito a la gente y conozcámosla antes de juzgarla. Si uno piensa, José de Arimatea, dice acá, en una traducción, miembro distinguido del consejo. Yo miré cuál era la definición del consejo. El consejo viene de lo que se llamaba Sanedrín, y si ustedes miran en un diccionario bíblico o del análisis del contexto de la época, en realidad era donde estaban los ancianos, las autoridades religiosas y digamos hasta las autoridades políticas. O sea, era el órgano rector de la sociedad de la época. Y dice que era un miembro distinguido, ¿no? En otras traducciones dicen que era sabio, en otras traducciones dicen que era rico, pero, o sea, era lo que hoy llamaríamos en la, digamos así, en la exégesis o en la interpretación de la sociedad, hasta de un CD que tengo y escucho mucho de Tabaré Cardoso que dice pobres poderosos. Bueno, este era un rico poderoso y con cargo y con poder. Pero ¿qué pasa? Dice que esperaba el reino de Dios. O sea, era alguien del establishment, ¿no? De los que mandan, que tenía fe y fe auténtica, ¿no? Y algunos comentaristas dicen como que en el consejo él era conocido porque esperaba al Mesías y esperaba el reino de Dios y le había creído a Dios o había creído en Jesucristo. Entonces dice que se atrevió, en otros lados, en otras traducciones dice osadamente, en otras dice atrevidamente. Entonces yo dije, ¿por qué siempre esto de como diciendo, ¿dónde está la movida, no? Que las diferentes traducciones dicen como diciendo, le dio la nasta, ¿no? Se la jugó y claro, después me di cuenta, él estaba pidiendo en lenguaje siglo XX el cadáver de un preso político, no a una dictadura, a un ejército que ocupaba un territorio que no era el del poder central. O sea, a ver si nos damos cuenta. No es en una dictadura ir con la vecina al cuartel, es en un ejército de ocupación, ¿no? Sería por el mar de Azov, ir con una vecina a ver si está el cadáver del hijo y golpearle la puerta al comandante ruso, ¿no? Que tiene gente herida en un hospital de campaña. Porque digo, a mí me costó, y hace años que conozco el pasaje, digo, en realidad las traducciones insisten que José de Arimatea se la jugó
¿no? Se atrevió osadamente, tuvo el valor. ¿Por qué? Porque le estaba primero, tenía una posición de comodidad, estaba en el consejo, era de los que mandaban. Y fue a pedir, porque a mí siempre hablamos del cuerpo de Jesús. Yo me voy a tomar el atrevimiento de decir el cadáver de Jesús. ¿Es irrespetuoso decir el cadáver de Jesús? Y yo creo que murió por mí, era un cadáver. No quiero ponerme necrológico un domingo de mañana que vinimos a esta fiesta que es estar juntos. Pero me tocó de jovencito entrar a una morgue y no era el cuerpo de mi tío. Sí, era el cuerpo de mi tío. Me abrían unas bolsas ahí en el Samboa a ver si yo reconocía a mi tío para no llevarme para el interior un cadáver equivocado. Y era un cadáver. Claro, el día anterior habían dado el brazo con él. Bueno, Jesucristo días antes había andado caminando por acá, pero era un cadáver, y fue y lo pidió. A mí me interpela mucho sobre mi compromiso de muchos años mientras yo cantaba salmos y andaba batiendo palmas y alabando, bastante ajeno, gracias a Dios, uno evoluciona y Dios le amplía la visión de la misión. Gracias a Dios. Hay gente que dice, de esa época no me acuerdo porque ahora sí, ahora estoy más cerca de la verdad. No, yo de esa época me acuerdo. Yo de esa época me acuerdo. Y yo no fui con ninguna vecina a preguntar. O sea, yo vi en televisión que Elenita, que era la hermana de Violetita, la vecina de frente de casa, salió requerida por la dictadura uruguaya y no crucé la calle a preguntarle a Fito, que era el vecino, ¿no? Y a Chichita, que era la vecina, ¿qué pasó con la nena? ¿Ah? Ustedes dirán, Luis tenía 16 años. No, yo en 16 años ya entendía lo que pasaba. Entonces digo, lo maravilloso de la palabra de Dios, que la podés leer 50 años, en marzo del año que viene cumplo 50 años de haber recibido a Cristo, y siempre descubro nuevas cosas que no entendí, nuevas cosas que no apliqué, no solo para no hacer todo mal, sino para no hacer una de más, salvo que esté haciendo milanesas, como dice. Si alguien hace milanesas hoy, hace una de más. Tiene mi celular Fernando, se lo pueden pedir. Pero digo, yo creo que José de Arimatea enseña mucho. Enseña primero a no ser prejuicioso con los que tienen un cargo en el poder. ¿Está? Todos conocemos a Fernando que estaba acá. Más de uno dirá, este cristiano está dedicado a la política. Pero todos sabemos cuál era su buena praxis de fe en el cargo. ¿Está? Entonces, hay gente que queremos tener poder y hacemos determinada carrera, pero poder para servir, no para servirnos del poder. Y no nos gusta que nos rotulen. ¿Rotulamos nosotros a los José de Arimatea de hoy y decimos, no, está? A mí hay veces que me pasa que tengo que pedir perdón por cosas que creo que están bien. ¿Ah? Alguien me miró como que yo era un agente de Satanás porque hice de jurado en un concurso de emprendedoras del departamento de Colonia, y acá tengo a Sandra Costabel. Y me le hice en planes de negocio en forma voluntaria para premiar a 15 mujeres del departamento de Colonia de diferentes localidades. Sin embargo, cuando dije a una hermana en Cristo que quiero mucho, mirá que salió premiada fulana de tal, ¿y vos cómo te enteraste? Porque estaba en el jurado. ¿Trabajás con el demoníaco intendente de Colonia? Y ya me hizo como, ¿no? Casi llama un exorcista para que me sacara el diablo del cuerpo. Digo, nosotros andamos en esta manija de los poderosos son todos malos y los pobres son todos buenos. A mí, José de Arimatea me interpela porque se la jugó y porque se portó mejor que yo en algunos momentos donde no me la jugué. Yo creo que sin marcarle la agenda a Fernando y a los predicadores de esta iglesia, lo más rico es lo que viene. El plato fuerte es a partir de las mujeres, que no son actrices de reparto, que son las protagonistas, que prepararon las especies el viernes para no violar la ley judía del sábado y que fueron ahí a cumplir con la ley y a ser leales a su Señor. Que Dios nos ayude a incorporar nuevos aprendizajes que hagan de nuestra vida una vida más plena y feliz. Que Dios le bendiga.